La puerta del salón C del juzgado de control número 7 se abrió con un golpe mecánico, como si el edificio mismo se hartara de contener la respiración. Yo ya estaba de pie, con los dedos entumidos por el aire frío del pasillo y un zumbido en el bolsillo. El correo que esperaba desde la madrugada por fin había llegado. Dictamen pericial, genética forense, recibido, decía el encabezado con la hora marcada en letras. Martes 14 de mayo de 2024, a las 6:39 de la mañana. El secretario de Acuerdos mencionó mi nombre y el de mi madre con la misma cadencia con que se pasan lista las cosas inanimadas. A la izquierda, 3 bancas de madera crujían bajo el peso de vecinos, curiosos, 2 periodistas de una radio local y un señor que olía a colonia antigua. A la derecha, doña Plácida, la escribiente, acomodaba expedientes con dedos manchados de tinta. Yo entré primero. Sentí el mármol frío hundirse bajo mis pasos y un destello de sol pegar en mi frente. Mientras avanzaba, pensé, como si pudiera detener el tiempo, en el olor a humo, en los gritos que juré haber escuchado a los 14 años, aquella madrugada del incendio en Acapulco. Pensé en la voz de mi madre repetida hasta volverse dogma. Tu papá murió entre llamas, hijo. No quedó nada que reconocer. Y en cómo 25 años después, un análisis de sangre escrito con la precisión de un relojero vino a torcer la historia hasta romperla. El juez ajustó su toga, elevó la voz grave, y yo, todavía con el brillo del correo en la retina, supe que había llegado al punto en el que el pasado deja de esconderse. Mi nombre es Daniel Carranza Lucero, y crecí en la colonia Portales, en la Ciudad de México, con un reloj de cocina que marcaba las horas como si fueran golpes de martillo, y con la certeza de que mi padre, Javier Lucero, había muerto la madrugada del domingo, 11 de abril de 1999, a las 3:19, en un incendio en un taller de carpintería en Acapulco. Mamá, María Estela, trabajaba entonces como recepcionista en una clínica dental. Decía poco, lloraba en silencio, y aprendió a doblar los billetes de 200 pesos como si fueran cicatrices. Yo me hice contador, no por amor a los números, sino porque la contabilidad me daba la promesa de que las cosas podían cuadrar. En casa guardábamos un altar pequeño, una veladora, un pedazo de madera chamuscada que, según mamá, había quedado del taller, y una foto de mi padre de perfil, en blanco y negro, con el pelo rebelde y los ojos que no alcanzaban a verme. Nunca me permitieron ir al panteón. Mejor recuerda lo que fue, no lo que quedó, decía mamá. Me acostumbré a la ausencia como a una pared que siempre estuvo ahí, hasta que la vida se empeñó en derribarla. Todo comenzó en el Hospital General Dr. Belisario Domínguez, un jueves, 29 de febrero de 2024, a las 11:12 de la mañana. Mi hijo, Emiliano, necesitaba una cirugía, y el hematólogo sugirió hacer pruebas de compatibilidad extendida por si requería transfusión, y, de paso, evaluar si yo podía ser donador de médula en un futuro. HLA de alta resolución, dijo la doctora con una sonrisa que olía a café. Me sacaron sangre. La enfermera apretó el torniquete con dedos tibios, y yo bromeé para que Emiliano no tuviera miedo. Una semana después, el sistema arrojó una coincidencia extraña, y me llamaron a una oficina del 3er piso. La doctora, de apellido Ábalos, me explicó despacio. Sus marcadores HLA-B y DRB1 son muy poco frecuentes. El Registro Nacional de Donadores Voluntarios detectó un emparejamiento de primer grado muy cercano, casi calcado. Por protocolo, cuando se trata de un posible familiar directo, se verifica identidad porque... La escuché con el estómago en la garganta hasta que soltó la frase. El nombre del otro donante activo es Javier Lucero, y registro de salud vigente. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. Sentí como todo lo que había sido estable en mi vida se volvió torno. Mi padre murió hace 25 años, murmuré. Si el registro no es un homónimo, hay un error o... balbuceé. La doctora me miró con una compasión que no era de hospital. Los HLA no mienten fácilmente, dijo,
y me ofreció imprimir el correo que había enviado al Comité de Ética para solicitar la verificación. Salí de ahí con el papel resaltando la fecha en letras. Jueves 7 de marzo de 2024, a las 13:46. Lo doblé y lo guardé en la cartera, al lado de una foto vieja de mamá. Caminar bajo el sol de la una fue como atravesar un horno, y en la esquina de Tlalpan, antes de cruzar, decidí que no le diría nada a ella hasta tener algo más que una coincidencia molecular. La verdad debía tener más que letras y números. Debía tener el peso de una puerta cerrada abriéndose. Regresé al departamento y saqué de un cajón una caja de galletas que mi madre no tiraba por nostalgia. Ahí guardaba lo que ella llamaba papeles que ya no sirven pero que me da cosa tirar. Recibos, boletas, recortes. Pasé las manos entre papeles que olían a humedad y a polvo dulce hasta encontrar una libreta vieja con la tapa de flores. Entre las hojas había un recorte de periódico amarillento sobre un incendio en un taller, un comprobante de pensión que jamás se cobró, y pegado a una página con cinta ya opaca, un ticket térmico que casi se deshacía al tocarlo. Acerqué la vista y, con la luz de la tarde entrando de lado, logré leer. Oxxo, sucursal Eje Central, sábado 10 de abril de 1999, 23 horas con 12 minutos. Tarjeta terminación 4x438, 128 Teseroso. Me quedé inmóvil. Mamá siempre dijo que, en cuanto le llamaron para avisar del incendio, tomó el primer autobús a Acapulco y pasó la noche en la morgue esperando a que amaneciera. Pero ese ticket la ponía, a 11 horas de carretera, en la Ciudad de México, casi a medianoche. Una compra trivial, una cajetilla, una botella de agua, quién sabe. Se volvió mi primera fisura en el muro. Lo coloqué sobre la mesa con una reverencia que no conscientemente busqué y sentí, por primera vez, que quizá el olor a humo que recordaba no era de las tablas del taller, sino de una mentira repitiéndose durante años hasta impregnarlo todo. Esa noche no pude cenar. Las manecillas del reloj de cocina trotaban como caballos. Le escribí a un viejo conocido de la prepa, Raúl, que trabajaba en el IMSS, en la subdelegación Benito Juárez. Necesito consultar movimientos afiliatorios de un fallecido, de hace mucho, le dije. Tráeme datos, respondió. Al día siguiente, viernes 8 de marzo de 2024, a las 9:23 de la mañana, llegué a su oficina con el acta de defunción de mi padre, o lo que yo creía que era un acta, una copia de mi acta de nacimiento y el nombre de la empresa donde él supuestamente trabajó. Carpintería Mar del Sur. Raúl tecleó con dedos ansiosos, hizo chistes para disimular lo tenso del aire, y de pronto frunció el ceño. Aquí hay algo raro, dijo. Mira, hubo baja por defunción el lunes 19 de abril de 1999, pero hay altas posteriores en otra razón social. Constructora Vega y Asociados, SADCV, cotizaciones con el mismo NSS, a partir de mayo de ese mismo año. Se me helaron las manos. Raúl imprimió una constancia de semanas cotizadas con sus sellos y la leyenda de fecha por extenso. Expedido el viernes, 8 de marzo de 2024, a las 10:05. Sostuve la hoja como quien encuentra la esquina de un mapa. ¿Y si es alguien con el mismo nombre? Alcancé a decir. Con el mismo número de seguridad social no, respondió Raúl. Eso no es homónimo, Dani. Eso es alguien que no se murió. Decidí no volver directo a casa. Caminé por la plaza interior, escuché a alguien practicar trompeta en un salón de actos, tomé un café que no probé. Desde una banca marqué el número de un abogado que conocí cuando la empresa del señor Escamilla, mi jefe, tuvo una auditoría. Se apellida Olvera. No habla de más y cobra caro. Le conté lo imprescindible. Me pidió que respirara y me dijo que, si quería hacer bien las cosas, el camino era denunciar. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Delitos, falsedad en declaraciones, uso de documentos falsos, fraude si hubo seguro. Vamos a abrir carpeta de investigación. Necesito copias certificadas del acta de defunción y del acta de nacimiento tuyas. Y Daniel, hay que pensar si estás listo para ver caer a quien amas. Colgué flotando.
Volví a casa cuando ya atardecía. El departamento olía a caldo de pollo. Mi madre, sentada, bordaba en silencio. «Mamá», dije, «necesito que me cuentes otra vez lo del incendio». Ella no parpadeó. Recitó con exactitud. Me llamaron el 10 de abril, a medianoche, de un teléfono público. Tomé el camión. Llegué al amanecer. El Ministerio Público dijo que todo era ceniza. Saqué el ticket del Oxxo y lo dejé en la mesa, despacio. Entonces, ¿quién compró esto en Eje Central a esa hora con tu tarjeta? Sus ojos, del color de los míos, se movieron apenas. Sus dedos siguieron bordando, pero la aguja ya no atravesó la tela. No revuelvas el pasado, dijo. El pasado siempre está revuelto, mamá. Lo que cambia es la cuchara. La tercera semana de marzo, el licenciado Olvera me acompañó a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, en Doctor Río de la Loza. Presenté la denuncia el martes, 19 de marzo de 2024, a las 12:57, y me asignaron número de carpeta de investigación. El Ministerio Público, una mujer de trenza apretada llamada Teresa Méndez, tomó mi declaración con paciencia de maestra. Entregué copias certificadas del acta de defunción y del acta de nacimiento, ambas con sellos que parecían bailar ahora que los miraba, la constancia de semanas cotizadas del IMSS y el ticket de Oxxo dentro de una mica para que no se deshiciera. Teresa pidió oficios, uno al registro civil para verificar la autenticidad del folio del acta de defunción, otro al IMSS para que remitieran historial completo y por gestión de Olvera, un tercero a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para confirmar si se pagó alguna póliza por fallecimiento de Javier Lucero en abril de 1999. Si esto se armó, alguien cobró, dijo el abogado. Salimos a la calle, y el sol de las 2 nos pegó con una furia que en la Ciudad de México solo se explica como un mal carácter del cielo. Caminamos en silencio hasta la esquina. ¿Crees que me odie el licenciado?, pregunté. El odio viene después de la verdad, Daniel. Antes casi siempre hay miedo. Los días siguientes se sintieron como un hilo tensado. Yo trabajaba de día en la empresa de contabilidad, revisando pólizas y facturas con ojos que ya no veían números, sino coincidencias. De noche, organizaba cómo presentar lo que tenía sin destruir a mi madre. Emiliano me pedía que viera caricaturas con él, y yo decía que sí con una sonrisa que me costaba. El viernes, 22 de marzo de 2024, la fiscalía me llamó. El registro civil reportó que el acta de defunción de mi padre estaba asentada en un libro que, según su sistema, había sido extraviado en un cambio de sede hacía años. No pudieron localizar el libro original, solo un testimonio digitalizado sin respaldo físico. Además, el notario que certificó una copia simple era un tal Baltasar Vega, titular de la Notaría 108 del entonces Distrito Federal. Ese nombre, repetido, me puso la garganta áspera. Constructora Vega y Asociados, S.A.D.C.V. Era donde el IMSS decía que mi padre había cotizado después de muerto. Llamé a Raúl. ¿Puedes ver quién es el representante legal de esa constructora?, pedí. Dame unas horas. A las 5:11 de la tarde me envió una foto de un acta constitutiva con notaría, folio real del registro público, y la firma, elegante y oblicua, de Baltasar Vega. Las piezas no solo encajaban, parecían haberse mandado a hacer. Cuando dije ese nombre en casa, el aire se volvió plomo. Baltasar es un buen hombre, murmuró mi madre mirando la ventana. Nos ayudó, cuando nadie más. Sus manos se apretaron una a la otra, como si escondieran algo entre las palmas. Él te llamó la noche del 10. No respondió. Él te llevó a la morgue. Silencio. Él certificó la copia del acta de defunción que guardaste. Cerró los ojos. No revuelvas, repitió, y sentí que no le hablaba a su hijo sino a alguien que la había acompañado 25 años en un secreto que le comió la espalda. Me levanté de la mesa sin golpearla, porque había prometido no igualarme a la furia que siempre odié en otros. Le dejé un papel con mi letra. Voy a seguir. Si quieres venir, ven conmigo. Si no,
No te tropieces. La noche olió a lluvia, y yo dormí con zapatos puestos como si me fueran a tumbar. La segunda prueba, la sólida, llegó de repente y no vino sola. La fiscalía, con oficio girado, obtuvo del IMSS el historial completo de movimientos de mi padre, incluyendo patrones registrados. Pero lo que detuvo el tiempo fue un video. Lo consiguió una mujer que no conocía y que, sin embargo, se volvería mi aliada decisiva. Se llama Reina Salcedo, archivista en la subdelegación que fue de Raúl, amante de los papeles, enemiga del descuido. Me llamó el miércoles, 27 de marzo de 2024, a las 8:22 de la mañana. ¿Usted es el hijo de Javier Lucero?, preguntó sin rodeos. Encontré un VHS en una caja de capacitaciones de seguridad del año 1999. Está rotulado como Obra Lomas, Mayo. Tiene fecha incrustada en la imagen, por extenso. Yo todavía tengo videocasetera en la oficina. Si quiere, venga. Corrí. En una sala con olor a plástico viejo y café recalentado, Reina metió el casete, ajustó cabezales con un golpe seco, y comenzó la imagen. Un patio de obra, cascos, chalecos de franjas. La cámara paneaba torpe. En la esquina inferior izquierda, un reloj digital mostraba letras. Lunes 17 de mayo de 1999, 12:43. A los 30 segundos, Reina pausó. Acercó con el zoom burdo de la videocasetera y golpeó la mesa, contenta. ¿Lo ve? Ahí estaba. Mi padre con bigote recortado, casco blanco, una cicatriz en la ceja que yo conocía de una caída en el parque, levantando planos y riéndose con alguien fuera de cuadro. Era un entrenamiento de seguridad laboral de la empresa Vega y Asociados, decía una manta al fondo. Sentí la piel hormiguear en la nuca. La cámara enfocó a un grupo. Un hombre de traje supervisaba con manos en la cintura. El zoom quiso atraparlo y falló, pero alcanzó a captar el gesto de su boca al hablar, con la impaciencia de los que se creen dueños del tiempo. Baltasar, musitó Reina, como si hubiera visto al espectro de alguien vivo. Ella, con el cuidado de quien entiende la ley, levantó un acta interna de preservación del video, firmó cadena de custodia, y junto con el licenciado Olvera, entregamos el VHS a la fiscalía con un sobre sellado que decía, en letras negras, la hora y la fecha, miércoles 27 de marzo de 2024, a las 13:15. La fiscalía movió piezas con una rapidez que solo había visto en películas. El Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden para requerir a la notaría de Baltasar Vega el protocolo relacionado con certificaciones del año 1999 y un oficio a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que las aseguradoras reportaran si hubo pago de póliza por fallecimiento de Javier Lucero. Además, en un gesto que me dejó sin respiración, ordenaron una comparecencia de mi madre. «No te voy a dejar solo ahí», me dijo Olvera. Yo asentí con más fe de la que tenía. El día de la diligencia, mamá llegó de falda azul y suéter beige, el mismo suéter que se ponía cuando yo tenía fiebre de niño. Caminó con el paso corto de las que piden perdón con los pies. «Señora María Estela», dijo Teresa, «aquí hay evidencia de que su esposo cotizó al IMSS después de su supuesta defunción y de que trabajó en una empresa ligada al notario que certificó copias del acta. ¿Qué sabe usted?» Mamá cerró los ojos. Luego habló, lenta. «Yo estaba en la Ciudad de México esa noche. Baltasar me dijo que él se encargaba, que había contactos en el Ministerio Público en Acapulco, que si declaraba que no se podía reconocer el cuerpo, nos ahorraríamos el dolor. Dijo que era por mi bien, por el niño». Se me clavó la silla en las piernas. «¿Sabía usted que su esposo seguía vivo?», preguntó Teresa. «No al principio», dijo mamá, y dejó que una lágrima le cambiara el color del pómulo. Después lo supe. Me lo dijeron cuando ya estaba hecho todo, y me dijeron que él estaba de acuerdo, que se iba con otro nombre a trabajar, que no quería que lo buscáramos. Yo dije que sí porque ya había pasado, porque no sabía cómo volver al antes». Olvera apretó los labios no para censurarla, sino para no llorar. «¿Recibió usted dinero de algún seguro?»,
Mamá movió la cabeza. No en mi cuenta. Y entonces miró su regazo y confesó, como quien saca un alfiler de la propia carne. Baltasar me daba efectivo. Dijo que venía del seguro. Por años. La audiencia intermedia para vincular a proceso a Baltasar y a otros 2 comparsas se fijó para el lunes, 6 de mayo de 2024, a las 10 en punto. Yo pasé la semana previa mirando por la ventana del Metrobús, viendo los anuncios de rentas y tacos como si fueran mensajes cifrados. Mi hijo me enseñó, orgulloso, cómo silbar con 2 dedos. Yo practiqué, sin éxito. La noche anterior a la audiencia, me llegó otro correo, esta vez del registro civil. Acta de defunción folio 01432A99. Acto, inscripción. Al abrir el PDF sentí el pecho golpearse por dentro. El acta de mi padre no era acta original de defunción. Era una inscripción hecha por testimonio, con base en un oficio extraviado. Es decir, se había asentado su muerte como quien describe una anécdota. El juez escuchó, con la calma de una piedra, el desfile de datos. El ticket de Oxxo, mi P1, la pista sutil que los villanos despreciaron porque no ven tickets, el video con fecha por extenso, mi P2, sólido como una viga, y los movimientos del IMSS. Se advierten indicios de falsedad y posible fraude, dijo, y giró órdenes para asegurar archivos de la notaría, bloquear cuentas y requerir a la aseguradora Solidez Comprometida, S.A., porque según la comisión, había pagado un seguro por fallecimiento el jueves, 22 de abril de 1999, por la cantidad de 500,000 pesos mexicanos a una póliza contratada por la empresa Carpintería Mar del Sur y a un beneficiario moral que, al final de la cadena, terminaba en Vega y Asociados. Baltasar, que llegó con traje de lino claro y corbata azul, fue elegante en su cinismo. Habló de errores de archivos, de confusiones propias del desastre, de voluntad del difunto de desaparecer por deudas. Tenía voz de locutor, seguridad de vendedor de tiempo. Su cualidad admirable fue evidente incluso para mí. Sabía ordenar ideas con precisión, como quien acomoda libros por altura y color. Había hecho de su mente una estantería perfecta. Pero el juez, que ya había visto muchas estanterías arder, no se dejó cautivar por el orden cuando el contenido apestaba. Faltaba la prueba definitiva, la que no admitiese doblez. El dictamen genético, con cadena de custodia y firma de perito con cédula profesional, que dijera si el hombre que trabajó en Vega y Asociados en mayo de 1999 era mi padre y si estaba vivo. Conseguirla exigió el tipo de paciencia que solo se aprende mirando crecer a un hijo. El Ministerio Público, siguiendo protocolo, solicitó al juez autorización para recabar muestras biológicas de mi madre y mías, saliva, sangre, y ordenó la localización del señor Javier Lucero, mediante un cruce de bases del IMSS, SAT y registro electoral. Hubo algo de azar y mucho de oficio. Reina, la archivista, sugirió revisar listas de asistencia de capacitaciones de la constructora en los años posteriores al incendio. Encontraron un nombre. J. Lucero. Confirma en tinta azul en julio de 2001, con un número de teléfono que, al marcarlo, sonó en un taller de herrería en Naucalpan. Ahí un hombre de manos gruesas contestó con la mandíbula apretada. Aquí ya no trabaja. Lo vi hace poco. Cambió de nombre. Se llama Oscar. La fiscalía pidió al juez orden de cateo para un cuarto de azotea en la colonia San Lorenzo, donde Oscar, según un vecino, iba los sábados al mediodía a leer. El cateo se ejecutó el sábado, 18 de mayo de 2024, a las 12:47. No había persona, pero sí objetos personales. Un cepillo de dientes, un rastrillo, una foto de un niño con mochila de dinosaurios que resultó ser yo a los 5 años. Se levantó acta, se cerraron bolsas con sellos, se anotó cada minuto. Esa tarde, a las 4:10, un perito en genética forense de la Coordinación General de Servicios Periciales tomó nuestras muestras y las del rastrillo. Los resultados tomaran unos días, dijo, en plural, como si eso alivianara la espera.
Esos días fueron un túnel. Trabajé. Llevé a Emiliano al parque. Pasé frente a la notaría de Baltasar y la vi con persiana a medias y una cinta de asegurado, cruzando como una cicatriz. Una noche, mamá tocó mi puerta y entró con paso pequeño. Se sentó y habló con voz que no le conocía. La voz de una mujer que relata su propio secuestro por las circunstancias. Conocí a Baltasar en la clínica donde yo trabajaba. Era joven, recién titular, y me regalaba palabras bonitas. Tu padre estaba siempre lejos, subcontratado, y yo me quedé sola muchas noches con el miedo. Cuando pasó lo del incendio del taller, hubo incendio de verdad, él se ofreció a ayudar con trámites. Yo estaba cansada, Daniel. Guardó silencio. Luego me dijo que tu papá no había muerto, que se había ido a trabajar con nombre prestado, que era mejor así porque le debían dinero y lo buscaban. Dijo que si yo contaba, nos iba a traer desgracia. Y me daba dinero. Sobrecitos con billetes. Yo acepté porque tú necesitabas comer. Escogí lo menos malo, creí. Pero lo menos malo a veces sigue siendo malo. La abracé. Lloró sin ruido. No la perdoné entonces. Solo la escuché. La audiencia de juicio oral, clímax público, fue fijada para el martes 14 de mayo de 2024, a las 9:30. El salón estaba lleno. 2 reporteros prendieron cámaras que zumbaban como moscas. El juez dispuso el orden. Primero, exposición del Ministerio Público. Luego, testigos. Después, desahogo de pruebas documentales y periciales. Cuando llamaron al perito en genética, el aire cambió de textura. Subió al estrado una mujer de pelo recogido, con lentes que brillaban bajo la lámpara, y dijo su nombre completo, su cédula profesional, sus años de experiencia. El secretario sacó de un sobre con sellos 3 juegos del dictamen, con foliación impecable. El juez me permitió leer un ejemplar. Mis ojos fueron directo a la conclusión. Los perfiles genéticos de Daniel Carranza Lucero y de la muestra biológica extraída del rastrillo localizado en cateo autorizado judicialmente comparten alelos en LOCI STR, correspondientes a vínculo de paternidad con probabilidad superior al 99,997%. Asimismo, el perfil comparado con la muestra de la señora María Estela coincide en vínculo de maternidad, confirmando la relación madre-hijo. Se concluye que la muestra del rastrillo pertenece al progenitor biológico de Daniel Carranza Lucero. Abajo, la fecha en letras. Lunes, 13 de mayo de 2024, a las 18:26. La perito explicó cadena de custodia como si narrara un ritual. ¿Quién recogió? ¿A qué hora? ¿Quién selló? ¿Con qué numeración? ¿Cómo se evitó contaminación? Baltasar intentó objetar. Habló de posible siembra de evidencia, de errores de laboratorio. El juez lo dejó hablar, y cuando terminó, la perito, sin altivez, explicó el protocolo ISO, las duplicaciones, los controles negativos. La ciencia es terca, licenciado, dijo, para que lo oyéramos todos. Quedaba la otra mitad de la P3, la documental, el contrato de seguro y el acta de nulidad. El Ministerio Público mostró, en pantalla, el contrato de seguro de vida colectivo, suscrito por Carpintería Mar del Sur, con solidez comprometida, S.A. Póliza número 304-1999, AC, con cobertura por muerte accidental, y una solicitud de pago, firmada por el administrador de la carpintería, un tal Castañeda, y avalada por la Notaría 108 de Baltasar, el viernes 16 de abril de 1999. Mostró también los estados de cuenta de la aseguradora pagando, el jueves 22 de abril de 1999, a las 15:11, la suma asegurada a una cuenta en el Banco Soberano a nombre de Servicios Jurídicos Vega, S.C., de la cual salieron en días posteriores retiros en efectivo que, correlacionados con mensajes encontrados en el celular de Baltasar, revelaban reparto en sobres. Por último, exhibió el acta de nulidad de inscripción de defunción, emitida por el Registro Civil el lunes, 6 de mayo de 2024,
con base en ausencia de documento probatorio original, inconsistencia en testimonio y verificación negativa de necrodactilia. El juez, entonces, sentó el fallo. Vinculó a proceso a Baltasar y a sus coautores por falsedad, uso de documentos falsos y fraude. Ordenó prisión preventiva justificada. Requirió a la Fiscalía de Guerrero investigar al Ministerio Público de entonces y notificó a la Dirección General del Notariado para iniciar la suspensión de la patente de Baltasar. En la sala, alguien suspiró como si le hubieran sacado un hueso del pecho. Al terminar la sesión, cuando el murmullo se volvió marea, un hombre se acercó a mí con la cautela de quien teme que un espejo le devuelva a alguien más. Tendría los ojos que me aprendí en sueños y una arruga horizontal en la frente como una cicatriz de preocupaciones. Daniel, dijo, y mi nombre se volvió otra cosa en esa voz tensa. No viniste al cateo, alcancé a decir por decir algo. Tengo miedo desde hace años, respondió. Miedo de que mi mentira te hubiera salvado de algo, o te hubiera quitado todo. Nos quedamos frente a frente como dos desconocidos que comparten culpa heredada. No lo abracé, no lo rechacé. Le dije, si te vas otra vez que sea para siempre. Si te quedas, ven con la verdad. Él miró al suelo. Me quedo, dijo, y yo no supe si llorar de rabia o de alivio. Pasaron meses. Baltasar fue sentenciado el jueves, 12 de septiembre de 2024, a 8 años de prisión por fraude y falsedad, y quedó inhabilitado de por vida para ejercer el notariado. Una reforma administrativa, pequeña, casi invisible, obligó a que toda inscripción de defunción en el registro civil cruzara automáticamente datos con el IMSS y el INE para detectar vivos mal enterrados en papeles. El Ministerio Público de Guerrero abrió una carpeta contra quien fuera el agente del caso del incendio, por omisiones y alteración de registros. No hubo cuerpo identificado, ni necrodactilia, ni odonto. En el panteón de Acapulco, donde supuestamente descansaba mi padre, exhumaron una fosa sin restos humanos atribuibles. Lo supe por un oficio que olía a tierra. Yo, por mi parte, ajusté mi vida como se ajusta un traje heredado. Dejé la empresa del señor Escamilla e hice medio tiempo para no perderme ni una presentación de Emiliano en la escuela. Volví a la UNAM a cursar una especialidad en auditoría forense. No por venganza, sino por higiene del país. Mi madre, después de meses de silencio, vino un domingo con un pastel de 3 leches y una timidez de niña. No sé si merezco perdón, dijo. El perdón no se merece ni se truquea, respondí. Se trabaja todos los días. Empezamos por sacar de la caja de galletas los papeles que ya no servían y sustituirlos por documentos limpios, con letras claras. Mi padre encontró trabajo en un taller legal, donde las piezas se miden y no se queman. Se llama Javier a secas, sin apellidos prestados. No intentó recuperar años como quien recupera cuentas por cobrar. En su lugar, vino a ver a Emiliano los jueves, a las 5:10, y se fue a las 7:40. Me contó una tarde su versión de la historia con voz de hojalata. Deudas de la carpintería, amenazas, un incendio real donde, por azar maligno, no murió nadie pero ardió lo suficiente para que Baltasar tejiera su plan. Su decisión cobarde de dejar que el plan creciera como hiedra. Su huida con nombre prestado. Su trabajo en una constructora donde aprendió a poner vigas que no se tuercen. Yo también me convertí en mentira, dijo. La mentira hace callo, respondí. Le pregunté por qué no volvió cuando yo cumplí 18. No contestó una hora. Luego dijo, porque creí que ya habías crecido derecho sin mí, y no quise llegar a torcerte. No lo absolví, pero empecé a dejar de condenarlo. Hubo consecuencias que no se cuentan en expedientes. Un vecino que nunca me había saludado, vino un día con un vaso de agua de Jamaica y me dijo, ¿sabe que lo que hizo, seguir, ya cambió algo para los que vengan detrás, no? Yo reí, incómodo. En la calle, un taxista me habló de un primo, que también se murió y luego no. Parecía que el país estaba lleno de muertos con las cédulas respirando. Reina, la archivista,
Fue ascendida a jefa de control documental. Su oficina ahora huele a papel nuevo. El licenciado Olvera, después del caso, aceptó dar clases en una universidad privada sobre delitos financieros. Dice que su voz tiembla la primera media hora, y luego se vuelve de piedra otra vez. Teresa Méndez, la MP, me invitó a su boda civil un sábado de octubre. Fui con Emiliano y con un ramo de flores que no sabía si se regalan en bodas. Al final, aplaudimos con manos que habían sostenido demasiados papeles. Una tarde de noviembre, mi madre me pidió acompañarla a la basílica. Caminamos despacio entre puestos de veladoras y rosarios, y al entrar el aire se hizo fresco de repente. Se arrodilló, no para pedir, sino para agradecer. No por lo que pasó, dijo al salir, sino porque ya no tengo que recordar mentira por mentira. Es cansado. La abracé. En la noche, volvió a ponerse su suéter beige y nos sentamos a ver una película vieja. Se rió cuando una actriz tropezó y ese sonido, un hilo de luz, me hizo pensar que quizá el tiempo sí era capaz de soldar. No fue fácil. Hubo días en que el nombre Baltasar todavía me hacía apretar la quijada. Pero descubrí algo que ahora digo con la misma cadencia con que antes repetía consignas de contabilidad. La justicia es lenta cuando quiere durar. La verdadera herencia que me dejó todo esto no fue dinero ni apellidos recuperados. Fue la posibilidad de respaldar mis palabras en fechas y horas, en firmas con tinta y en dictámenes con cédula. De decir, martes 14 de mayo de 2024. Y que eso signifique no un día cualquiera, sino el día en que el humo se volvió aire. A veces me siento en la banca de un parque de la colonia y abro la carpeta donde guardo mis 3 pruebas, como si fueran fotografías de familia, el ticket del Oxxo, pálido como una mariposa que resiste, la constancia de IMSS con las altas en Vega en asociados y el video con fecha por extenso, esa risa de mi padre bajo el sol de mayo. El dictamen genético con su lenguaje de precisión, el contrato de seguro con sus montos y el acta de nulidad con su redacción limpia. Las toco como quien palpa una pared recién aplanada. Emiliano se sienta a mi lado. Me pregunta otra vez por qué guardo basura. Porque la basura también habla, le digo. Él me mira con la paciencia con que solo miran los niños que aman. ¿Entonces ya se acabó?, pregunta. Yo sonrío. Lo que tenía que acabarse, sí. Hace unas semanas, en un acto público, la Dirección General del Notariado presentó un nuevo sistema de auditoría de protocolos. Cada certificación deberá dejar rastro digital y físico, y toda copia que se emita irá acompañada del folio del libro original y de una foto del asiento, para que no haya testimonios huérfanos. Aplausos. Yo, en la última fila, levanté la barbilla sin querer, como si el aire me empujara a estar de pie. No por la caída de un hombre elegante que ordenaba sus ideas como estanterías, sino por la pequeña posibilidad de que otras estanterías ya no sostengan libros falsos. Esa noche, al volver a casa, mi padre estaba en la sala, ayudando a Emiliano con una maqueta de cartón. Se veía torpe con el pegamento, paciente con las ventanas chuecas. «Las vigas van aquí», le dijo, marcando el techo con un lápiz. Sentí que el pecho se me llenaba de un calor sin humo. Escribo esto un domingo, 15 de diciembre de 2024, a las 7:18 de la noche. Afuera, la calle huele a tamales y a ponche. Adentro, el reloj de cocina sigue sonando como un martillo, pero ahora no me molesta. Cada golpe parece clavar algo en su lugar. En el refrigerador hay un imán con un recordatorio. No olvidar. Pedir acta de nacimiento nueva, con nulidad de defunción anotada. Abro la ventana y entra aire frío. Pienso en el niño que yo fui, con las manos llenas de astillas que no eran de madera. Pienso en el hombre que ahora soy, con los dedos manchados de tinta bonita. No sé si esto merezca llamarse justicia, pero sí sé que cuando, aquella mañana, el juez abrió el correo con el dictamen y nombró cada letra como si fueran clavos, asegurando una tabla. El ruido que escuché dentro de mí fue el de una casa levantándose. La última vez que vi a Baltasar fue en el pasillo del juzgado, de lejos.
Llevaba el mismo porte de siempre, aunque el uniforme gris le apretaba la vanidad. Me miró. No me encogí. Nos descubrimos por un segundo. Hombres que quisieron hacer del orden un motor. Él eligió ordenar mentiras. Yo elegí ordenar pruebas. Puede sonar pobre, pero en un país donde tantas cosas se dicen sin fecha, poner el día, la hora y el lugar exactos es a veces la diferencia entre quemarse y calentarse. Me despedí de él sin palabras. Bajé las escaleras con el paso firme y al llegar a la calle, en el ángulo donde el sol parte la sombra en dos, me permití sonreír. Si algo quiero dejar aquí, en esta historia que huele a papel y a café tibio, es la idea de que los villanos cometen, tarde o temprano, el error de despreciar lo pequeño. Creen que la P1, el ticket, el correo insignificante, la foto borrosa, es una hoja seca, no la semilla, y es ahí donde la verdad se agarra. Yo, que aprendí contabilidad para hacer cuadrar números, terminé usándola para cuadrar recuerdos. Aprendí que la dignidad a veces es no romper platos cuando todo invita a aventarlos, que el honor, si sirve de algo, es para sostener el propio pulso mientras se señala lo que muchos deciden no ver, y que, aunque el tiempo no perdona, sí acomoda. Hoy, cuando cierro la carpeta y guardo las 3 pruebas, me reconozco en el reflejo de la ventana. Un hombre simple, con camisa arremangada, un padre que aprendió a silbar tarde, un hijo que ya no necesita oler el humo para creer que hubo fuego, y también un ciudadano que, sin aspavientos, sabe decir su nombre, su historia y la fecha en que dejó de ser mito. Afuera pasan 2 muchachos cantando una canción de moda, y la colonia Portales huele a domingo. Mi madre, en la cocina, levanta una olla con cuidado. Mi padre, en la sala, saca de una bolsa una caja de herramientas y me pide un desarmador de cruz. Yo voy, se lo doy, y él aprieta un tornillo flojo de la mesa del comedor que, ¿quién lo diría?, tenía un crujido viejo que yo identifiqué siempre con la casa misma. La madera deja de quejarse. Nos miramos, no como héroes ni villanos, sino como hombres que aprenden a usar menos palabras. Emiliano aplaude por cualquier cosa. Y yo, sin ceremonias, sin fuegos artificiales, entiendo que aquello que comencé cuando la puerta del salón C se abrió a golpe, cuando el correo mostró la hora en letras y yo sentí el mármol bajo mis pies, ha llegado a donde tenía que llegar. Una casa con las vigas derechas, una verdad nombrada por su nombre y un silencio que ya no pesa. En otras palabras, y por fin, todo quedó finalizado.